Fueron la copia fiel de ser estrellas de rock and roll. Los llamaban los gemelos tóxicos, Steve Tyler y Joe Perry. Causaban destrozos a cada lugar al que iban. I'll say I've snorted half of Peru, but it's what we did. La gran mayoría de canciones fueron escritas por Steven Tyler y Joe Perry, pero no I Don't Want to Miss a Thing. Pero, ¿por qué? Then I kiss your eyes. Thank God we're together. ¿Qué le pasó a la voz de Steven Tyler? ¿Es acaso que los excesos terminaron por llevarlo al hoyo? ¿Por qué el álbum Get a Grip de Aerosmith está considerado el más importante de toda su carrera? ¿Por qué dicen que un vaso de leche casi los termina por separar? Acompáñame a conocer la historia de esta legendaria banda del rock and roll. Esta es la línea de tiempo de Aerosmith. En agosto de 2024, Aerosmith le puso punto final a una historia musical que comenzó en una escuela secundaria en 1970. Sí, 54 años después, la legendaria banda conformada por Steven Tyler como vocalista, Joe Perry en la guitarra, Tom Hamilton en el bajo, en la batería el icónico Joey Kramer y Brad Whitford en la guitarra rítmica le dijeron adiós a su público. ¿La razón? Pues la lesión vocal irreversible de su cantante. But now it's gone. Una lesión vocal se opera, se rehabilita y continúa luego, pero este problema se arrastra desde su gira del año 2023 cuando pospusieron sus conciertos, porque además de ese daño en sus cuerdas vocales, Steven se fracturó la laringe. Se fracturó la laringe. ¿Y es aquí cuando yo me quedé? ¿Ah? Bueno, algunos creerán que se accidentó o lo estrangularon para llegar a fracturarse la laringe, pero la verdad de la milanesa es que hasta por un estornudo puedes rompértela. Steven Tyler es de esas personas que tienen una capacidad en sus cuerdas vocales que muchos otros no tienen. Si no, escucha aquí cómo hace un E6. Para que tengas una idea de su impresionante voz, una voz soprano de mujer llega al C6, la voz más aguda del rango vocal humano, pero él llega a un E6, una nota por encima de lo estandarizado. Antiguamente existían los castratis, hombres que desde niños habían sido amputados para que la voz no les cambiara, pero en el caso de Steven no lo necesitó, pues pudo llegar a esas notas con tanta facilidad como ninguna otra persona. Dicen que la voz de Tyler es quizás la más representativa del rock and roll, pues incorpora todos los aspectos del canto, desde el tradicional, el rockabilly, el rock, soul, funk, gospel y el rhythm and blues. Quizás también por eso, los doctores del National Geographic viajaron al interior del vocalista de Aerosmith y llamaron el documental La increíble máquina humana. En estos falsetes, cuerdas se estiran al máximo, prácticamente vibran fuera de los cuadros. En el experimento decidieron estudiar la tensión a la que se someten nuestras cuerdas vocales, pero no con cualquier persona, sino con una garganta tan icónica y trabajada como la de Steven Tyler en pleno concierto. El demonio de los gritos, como también lo conocen, lleva desde 1965 viviendo de su bien más preciado, su voz. Primeros datos revelan que las cuerdas de Tyler se juntan más de 500.000 de veces, cubren el equivalente a 10 kilómetros. Tras el análisis, los expertos quedaron sorprendidos pues las cuerdas vocales de Steven Tyler chocan entre sí más de 500.000 de veces. Es muy agudo, pero es que es una nota muy alta para un hombre. En este documental no solamente se analizó la voz de Steven, sino también fuimos partícipes de las últimas tecnologías láser para eliminar frágiles vasos sanguíneos de sus cuerdas vocales y que vuelva a entrar en acción como si nada hubiese pasado. Esta es la laringe de Steven Tyler y estos son sus vasos sanguíneos frágiles que van desapareciendo. Tyler es literalmente un monstruo de la naturaleza vocal. Su tesitura abarca 4 octavas y supo usar su registro de silbido como una soprano lírica, o sea, bastante raro, digamos. Sus tejidos son especialmente resistentes a todo tipo de abusos vocales. Siempre se recuperó de todas las hemorragias de cuerdas que ha sufrido. Sin embargo, no contó que el problema vendría por la laringe. Para Nat Geo, en términos de resistencia vocal, Steven Tyler es un superatleta, a pesar de todo tipo de excesos a los que se ha sometido. It used to be cool to hear that. Now it kind of hurts. Like during the 70s, and by the time the 80s hit, I was just full blown doing stuff that... Los excesos que no mapeas ni en tu cabeza los llegó a consumir Steven Tyler.
Definitivamente, no solo su voz es un milagro de la vida, incluso su propia vida también lo es. Aunque muchos no lo crean, en la década de los 70s y 80s llegó a gastar $20 millones para que le suministraran estupefacientes. The drugs and alcohol stole everything that we were about and took it all, took our families and all that. And so Los integrantes de Aerosmith se conocieron como teloneros en bandas diferentes y se dieron cuenta que podían crear algo extraordinario. Sin embargo, al principio, la cosa no fue fácil, sobre todo porque cargaban encima este vicio en común que los mantenía confinados en un pequeño cuarto, viendo los tres chiflados mientras comían arroz y verdura y experimentaban melodías. Steven ya había sido expulsado del colegio por consumir sustancias sospechosas. Lamentablemente, como toda la banda disfrutó de las mieles del éxito, el vicio se volvió incontrolable. Él y Joe Perry, su guitarrista, fueron llamados los gemelos tóxicos por su fuerte dependencia, que los llevó incluso a convulsionar sobre el escenario y a hacer destrozos en los hoteles que se albergaban cada vez. The Toxic Twins from Boston's own hard rock Aerosmith. we'd go backstage and throw a table over, go in the bathroom, fill my nose, you know. Este par cumplía fielmente la filosofía de estrellas del rock: sexo, droga, rock and roll y más. Llegaron incluso a trastornarse de tanto que se metían. Hasta sus parejas de ese entonces se lanzaron un vaso de leche que terminó por separarlos, pues cada quien pedía un respeto que ni pregonaban. I did not want to be in the dressing room. There was stuff flying. There were chairs were flying, and then things were being thrown, and it was pretty. Joe Perry y Brad Whitford terminaron dejando la banda y cada uno hizo proyectos independientes. El primero, The Joe Perry Project, que con las justas tuvo 3 álbumes de estudio que pasaron sin pena ni gloria. En el caso de Brad se llama Whitford Holmes, que luego de su primer disco homónimo se disolvió. A las finales ambos volvieron en 1984 a Aerosmith y ya nunca más volvieron a separarse hasta su retiro oficial en ese año. Y es que Aerosmith se ha llevado Grammys, Billboard, estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock y hasta una nominación a los Oscar poseen. Pero nada de esto les llegó gratis. Al principio tocaban en algunos locales hasta que fueron descubiertos por el presidente de Columbia Records en una de aquellas presentaciones. No Surprise es la canción que cuenta la historia de cómo fueron descubiertos. En fin, como decíamos, Aerosmith firmó contrato a mediados de 1972 por un total de $125,000. Nada mal para su primera firma. Publicaron su álbum homónimo, en donde se encontraba el tema Dream, escrita por Steven Tyler cuando tenía 17 años. La canción fue un rotundo éxito, pero no en este álbum. Con las justas escaló el puesto 59 en su debut. En 1976, para el álbum Rocks, la regrabaron y se volvió el emblema que hoy por hoy conocemos. Muchos no toman el debut con tanta seriedad, pero ¿qué pasa si te digo que tiene más cosas interesantes de lo que te imaginas? Por ejemplo, ¿has escuchado Make It? Pues esta canción ha hecho ganar una fortuna a Aerosmith más que todos sus discos. Y seguro pensarás, Carlos, estás demente, ¿qué estás hablando? ¿Cómo vas a decir eso? Pero la verdad es que sí, pues fue usada como tema principal en su videojuego musical Guitar Hero, que los ha hecho ganar más dinero que todos sus discos. La versión del juego dedicada a la banda vendió cerca de 600,000 copias y generó $25 millones solo en la primera semana de venta. Actualmente se llevan vendidos más de 4 millones de copias, lo que equivale a una facturación cercana a los $166 millones, que ninguno de sus discos ha podido superar, ni siquiera el más exitoso. Por esa razón, se calcula que cada miembro de la banda cuenta con una fortuna de $100 millones. Los Aerosmith no solo han luchado por ganarse un espacio en los corazones de la gente, también han luchado sus propias batallas internas. La más sonada siempre fue la de su vocalista Steven Tyler. Cuando Steven Tyler se dio tremendo madrazo en plena presentación, muchos señalaron que había vuelto a las andadas. Y es que no le ha sido fácil salir del hoyo. Ha tenido varias recaídas, incluso a sus 74 años en 2022 se volvió a internar en un centro de rehabilitación por 30 días. I'll say I've snorted half a Peru, but it's what we did. Steven Tyler no solo fue el vocalista legendario de Aerosmith,
sino también un virtuoso músico que maneja la armonía, la batería, la guitarra eléctrica y el piano heredado de su padre. Su descontrol con el vicio junto a sus compañeros lo llevaron al declive y casi desaparece el grupo, si no fuese porque su nuevo manager, Tim Collins, le dijo que les prometía volver a Aerosmith la banda más grande del mundo, pero que debían entrar a rehabilitación. Primero lo hizo Steven Tyler y cual corderos, los demás lo siguieron. En 1987 se marcaría el verdadero cambio de Aerosmith, vendiendo 5 millones de copias de su álbum Permanent Vacation, con 3 sencillos. Uno de ellos, Angel, que relata cómo volvieron a juntarse los integrantes después de haberse lastimado tanto. Y para coronar su regreso, se mandaron con una gira y la disquera envió a una banda nueva como sus teloneros. ¿Y sabes quiénes eran? Pues ellos se llamaron los Guns N' Roses. Fueron 147 recitales en los que Guns fungieron de teloneros para la banda a la que un día admiraron. De hecho, se supo que, como los Aerosmith estaban viviendo una época de cero consumo, les dijeron a la nueva banda que se pueden meter todo lo que quisieran, pero en sus camerinos no, sino en los suyos. Durante esa gira, los Guns N' Roses terminaron opacando a Steven Tyler y su grupo con su himno Sweet Child of Mine, canción que los llevó a la cumbre del éxito. Ahora, no podemos negar que esa canción se volvió icónica en la historia de la música, pero Aerosmith no se quedó atrás y en 1989 lanza Pump con su canción Jane's Got a Gun, que les da el primer Grammy. Pero es Get a Grip de 1993 con el que se cumple la promesa de su manager Tim Collins. Aerosmith se volvió la más grande banda del mundo, con 20 millones de copias repartidas a nivel global. Tal vez el éxito de este álbum se debe a las personas que estaban detrás, pues, por si no lo sabías, en los coros de Amazing estuvo Don Henley, fundador de la banda Eagles, y Lenny Kravitz, quien fue el coreuta del tema Line Up. Además, en las composiciones estuvieron Desmond Child, Mark Hudson, entre otros personajes interesantes. Pero volviendo a Crying, este tema, considerado una power ballad, era el primero de una trilogía de videos protagonizados por Alicia Silverstone, quien en ese tiempo tenía 16 años y no se imaginó que aceptar esta propuesta le cambiaría por completo la vida. Gracias a esta exposición de temas compuestos por Steve Tyler, Alicia Silverstone se volvió una de las mujeres más deseadas del medio, que le permitió protagonizar Cruels en 1995. Amazing es una poderosa reflexión sobre la lucha personal y la redención. La letra narra un viaje emocional y espiritual donde el protagonista enfrenta sus demonios internos. El vocalista y el líder de Aerosmith se centró muchísimo en su vida, que fácil no ha sido. ¿Acaso molesta el ruido que retumba en mi cabeza? Fue el libro que lanzó en el año 2014 y en el que narra no solo los excesos que vivió de manera personal y grupal con Aerosmith, sino también los encuentros con personas de su mismo género, las mujeres que pasaron por una noche y las que marcaron su vida, como Krinda Fox, con quien tuvo a su hija Mia Tyler, que se desempeñó como actriz y modelo. Fueron casi 10 años de relación, de 1978 a 1987. Luego seguiría al año siguiente la diseñadora Teresa Barrick, con quien tuvo a sus hijos Chelsea Tyler y Taj Talarico. Durante 17 años permanecieron juntos, pero terminaron separándose. Los rumores decían que esta vez era ella quien le había puesto los cuernos y él prefirió quedarse callado antes de hacer todo un escándalo. Total, ya eran varias las que habían pasado por él. You know what's going on right now is that I don't want to hurt anybody again. For all the divorces I've had, I hurt those girls deeply. En esta entrevista, Steve confirma que no se portó tan bien que digamos con sus ex esposas. En 2008 se volvió a darse una nueva oportunidad con la contadora Erin Brady y parecía que iba a haber boda. Pero de un momento a otro, Steven rompió el compromiso. Hoy se encuentra enamorado de Amy Preston, quien solía ser su asistente personal y a quien le lleva 40 años de edad. Dice que para el amor no hay edad, pero para ser padre. Pues Crazy es la última canción de la trilogía de Aerosmith, y donde aparece Alicia Silverstone acompañada de otra joven llamada Liv Tyler. Sí, ella es la hija del vocalista de Aerosmith, pero con un gran detalle. Liv se enteró quién era su verdadero padre recién a los 10 años de edad, luego de ir a un concierto de la banda y en donde sintió una conexión especial
con Steve. Porque sabes, mi madre era muy joven cuando me tuvo y hubo un poco de confusión. Su madre era la conejita de Playboy Bebe Buell, que sabía de los problemas de dependencia de Steven. Por eso prefirió no decirle la verdad a Liv y creció pensando que era hija del músico Todd Rundgren. A las finales se pudo reencontrar con su verdadero padre, con quien comparten el apellido artístico, pero no se frecuentan como deberían, y es que Steven siempre ha sido un hombre muy excéntrico. Lo cierto es que aparecer en Crazy no solo puso en tendencia el look de colegiala de los 90s con Alicia y Liv, sino también se le abrió las puertas al mundo de la actuación, pues incluso Liv fue la protagonista de Armagedón junto a Bruce Willis y Ben Affleck, una película que fue musicalizada por Aerosmith. Then I kiss your eyes. Thank God we're together. A diferencia de la trilogía Crying, Amazing y Crazy, escritas por Steve Tyler y otros, con los que se llevó 2 Grammys, I Don't Wanna Miss a Thing fue escrita por una mujer que nunca amó en la vida real. ¿Lo imaginas? El tema fue grabado exclusivamente para la banda sonora de Armagedón y debutó en primer lugar en la lista Billboard, manteniéndose por varias semanas. Incluso fue nominada al Oscar como Mejor Canción Original. La escritora detrás se llama Diane Warren, conocida por componer baladas como Because You Loved Me de Celine Dion y Unbreak My Heart de Toni Braxton. Ella se inspiró en un momento íntimo de la cantante Barbara Streisand y su novio de ese entonces, el actor James Brolin. Y así nació esta joya. I miss her when I fall asleep, and that's a good title. I don't want to miss it. And I got that from that, and I kind of wrote it down and saved it and wrote it. Oh my Holy God. mackerel. Okay, yes, I'll marry you. Ya han pasado 26 años de esa historia de amor entre los actores Barbara y James, y hasta la fecha siguen considerándose una de las parejas más estables del medio. Pero bueno, al menos ellos sí andaban estables, a diferencia de los Aerosmith, que para 1997 su situación se puso color de hormiga en su álbum Nine Lives. Despidieron a Tim Collins, su manager, y dijeron que por su culpa casi Aerosmith se rompe. Por su parte, Tyler se lesionó la pierna en un concierto y el guitarrista Joey Kramer sufrió quemaduras de segundo grado tras incendiarse su vehículo en una gasolinera. Con todo ello, igual salieron adelante y reventaron con la power ballad Holding My Soul. La fama de Aerosmith es única y sus curiosidades detrás también. Fueron la primera banda de rock en aparecer en un capítulo de Los Simpsons. Su logotipo icónico creado por Steven fue inspirado en una imagen de un libro sobre los emblemas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Al principio no se iba a llamar Aerosmith. Primero consideraron nombres como Steve Jane, Bananas o Spike Jones. Al final decidieron combinar el disco Aerial Ballet del cantante Harrison Nilsson y el comediante Aerosmith, y así nació el nombre. Se conoció con Paul McCartney en un baño y según él no le midió los centímetros. Al contrario, se saludaron y al poco tiempo se presentó al escenario para rendirle un homenaje a The Beatles. En total, 15 discos publicados, así como cameos en el cine y la televisión, han hecho de Aerosmith no un grupito de solo rock, sino un estandarte en la historia musical de todos los tiempos. Hoy, ya retirados, cada quien buscará las formas de explotar su talento. Y seguramente Steve Tyler estará más comprometido que nunca con su recuperación, que esperamos volver a ver algún día en un recital. Espero que te haya gustado esta nota. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita. Mi nombre es Carlos y nos vemos en una siguiente línea de tiempo. Hasta la próxima.